Bueno. Aquí está. ¿Ya están viendo mi pantalla? No. Todavía no. Todavía no, entonces déjenme ver, que todavía no lo he compartido. Pensé que ya. Pues sí, porque no lo he compartido. Todavía es por una buena razón. Ahí está, ya. Entonces, esa es la razón por la cual, en vez de ver aquí una OR, pues vemos esta como representación, pero vuelvo a repetir, esta representación es una OR. Ya vimos cómo lo trabajamos a nivel booleano. Y así también tenemos las demás ecuaciones, ¿no? Que sería, creo que esta fue la OR, fue la AND. La AND no hay problema, vean, es la más directa, up, AND, B, ¿no? No sé, esa pasa directo. Creo que la que seguía era la NOR, esta, y creo que esta era la NAND, aquí la tenemos ambas, otra vez trabajadas de tal manera que las podamos implementar a través de una sumatoria de mini términos, de términos producto, G y H, que eran la XOR y la XNOR, ¿no? Igual, vean, ya está en forma de suma. De hecho, si se fijan, esto es la forma completa de la XOR y esta es la XNOR, ¿no? Con que las ponga completas ya tiene una función en forma de suma de término producto, que es esto. Y bueno, pues estos son los inversores, ¿no? Tampoco hay mucho problema. Es A invertido y B invertido. Entonces, estas son las ecuaciones. A veces nos conviene ver las ecuaciones para ver qué es lo que está haciendo el simulador, ¿no? O más bien, perdón, qué está haciendo el compilador para sintetizar las instrucciones que yo le estoy diciendo. Si yo quiero que Galaxy implemente a través de un PLD una función booleana específica, ¿sí? Muy claramente, pues lo único que tengo que hacer es escribirla, así como en el caso de las compuertas lógicas. Tal cual la escribo, y al escribirla, pues es la que va a tomar, nada más que lo único que va a hacer es convertirla en una representación de sumatoria de términos producto. Eso es lo único que va a hacer. Pero de ahí en fuera nada más. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si en las compuertas lógicas nosotros, en vez de describir la función booleana, hubiéramos descrito las tablas de verdad? Bueno, pues Galaxy tomaría esa información, la sintetizaría y al final nos daría seguramente estas ecuaciones, ¿no? Porque va a llegar aquí que esta es la forma mínima para representarlas. Entonces hay varios caminos, ¿no? Para describir cosas y de cualquier manera Galaxy lo que hace es sintetizarlo a estas ecuaciones booleanas. Y aquí, por ejemplo, a veces conviene revisarlo para ver si es que caben mis circuitos o mis diseños en la GAL, porque si yo aquí veo una función que sale con más de 19, por ejemplo, una que tenga 17 términos producto, pues no va a caber en ninguna salida de la GAL, ¿no? Entonces, siempre es bueno estar revisando las ecuaciones. ¿Qué otra cosa me va a dar importante? Esto es bien importante. Ese es el esquema de conexiones. Por ejemplo, ya en la realidad, ¿no? Este es mi GAL. En el pin 1 acomodó la entrada B. En el pin 2 acomodó la entrada A. Y en el pin 23, 22, 21 y 20 acomodó el G y E y C. En el 19 y en el 18 no hay nada. Si se acuerdan, estas son las matrices con puros ceros que acabamos de ver. Y luego en el 17, 16, 15 y 14 y 13, bueno, 14, perdón, pues ahí puso las entradas de F, J, H y en la 13 pues no puso nada, ¿no? O sea, las que dicen no use no puso nada y son esas, aquí son esas matrices que tenían puros ceros, ¿no? Que no había nada de nada, aquí puro cero. Y bueno, las que está usando es esta. Aquí el compilador lo acomodó como mejor le pareció. Realmente si él lo hace solito, pues ni siquiera debemos de estar perdiendo tiempo, la verdad, en reorganizarlo. A veces lo hacemos nada más con el fin de que a la hora de que yo alambre la práctica en una protobol, pues me sea más sencillo, ¿no? Más sencillo hacerlo. Para acomodar bien las resistencias, para que no queden cables por todos lados. Y en el caso de las entradas, pues eso está incluso bien, podría estar bien, no que yo lo hiciera, y siempre y cuando esté yo nada más asignando entradas, pues no va a haber problema, ¿no? Puedo asignarlas donde a mí se me pegue la gana porque no hay ningún problema con las entradas solo reciben un bit, entonces puedo ponerlas donde yo quiera. Sin embargo, con las salidas sí tenemos alguna situación. Yo no puedo acomodar en una salida que maneje, por ejemplo, la última 8 volts, la 14,
8 volts, perdón, 8 productos término, y yo quiera meter aquí a fuerzas una función que utiliza 12, por ejemplo, 12 productos término, ¿no? Nunca va a caber, siempre les va a poner ahí que no es correcto eso, que no está bien, que no cabe, que no lo pueden hacer, ¿no? Y ustedes pueden decir, bueno, pero pues es solamente una función y yo la quiero acomodar en la 14. Pues sí, pero resulta que la 14 solamente soporta funciones de 8, mini términos producto. Y ustedes quieren poner una de 12, pues no va a funcionar, ¿no? Entonces, cuando asignamos pines de salida, pues sí debemos tener antes que todo claridad sobre mis funciones al momento de compilar, cuántos mini términos me generaron, para así poder decidir dónde sí cabe, ¿no? Es lo que hay que tener cuidado cuando yo asigno pines. Las entradas no tienen ese problema. Las entradas es un bit, entonces las puedo poner donde yo quiera, pero las salidas sí tienen ese problema. Entonces, si van a asignar pines, como por ejemplo, si estuviéramos en laboratorio, yo siempre les digo a los estudiantes que lo mejor primero es dejar solito que VHD le compile, revisar esta estadística, revisar cómo están las ecuaciones, y en función de eso, bueno, pues ya voy acomodando de acuerdo a mi conveniencia para la hora de alambrar. Las entradas sí pueden asignarlas inmediatamente, ¿no? No pasa nada. Pero las salidas sí requieren de que primero veamos cuántos mini términos generó, cuántos términos producto, perdón, generó la compilación por cada función de salida, y eso me ayudará a elegir la salida adecuada para instalarla ahí. Y si de plano no se puede, pues déjenlo que solito lo haga Galaxy, ¿no? Para que nos hacemos pelotas y ya lo hace. Pero bueno, esa información la van a encontrar aquí, ¿no? El esquema de conexiones. ¿Qué otra cosa me interesa? Bueno, aquí hay otras dos tablas que me interesan. La primera tabla es más que nada informativa, ¿no? Me dice la descripción de mis pines. Dicen que yo tengo un pin dedicado, que es el 1. Ese pin es donde entra la señal de reloj si estuviéramos usando, o perdón, implementando sistemas secuenciales, pero no lo estamos haciendo, ¿verdad? Ahorita por el momento no estamos trabajando con sistemas secuenciales. Y si no estamos trabajando con secuenciales, entonces la entrada 1 queda disponible para usarse. En este caso, por ejemplo, vean que en la 1 Galaxy puso AB, ¿no? Entonces, bueno, es dedicada, pero yo bien podría ponerla en el lugar donde yo mejor me conveniera, ¿no? Mejor estuviera a mi interés. Luego, tenemos también, bueno, esta es la de reloj, la que les acabo de decir. Tengo las salidas, no es cierto, las entradas. La que les acabo de decir de reloj es esta, perdónenme, es la entrada de reloj, la que les acabo de decir que es el pin 1. Y luego tengo 11 entradas dedicadas, es decir, entradas que solo son entradas, ¿no? Ya quedamos que de aquí de Migal, tengo de la 23 a la 14 son salidas y entradas, ¿no? Pueden funcionar de las dos maneras. Pero de la 13 a la 1 son exclusivamente entradas. Entonces aquí les dice que tienen máximo 11 pines dedicados a entradas, 11. De ellos están ocupando uno, y ese uno es este. Ese es el que están ocupando de las 11 entradas. Y tienen la entrada dedicada de la señal de reloj, que es nada más es una, y la están ocupando. Y esa entrada es la que tiene la letra B, esta. Así lo acomodó, ¿no? No sé por qué no acomoda A en B, A en el pin 1 y B en el pin 2, ¿no? Como que tiene una lógica diferente, pero así es la forma en que las acomoda. Y bueno, me está diciendo que estoy ocupando una. Y de las entradas, salidas, acuérdense que tenemos las salidas en una GAL, pueden ser entrada, pueden ser salidas, ¿sí? Pueden ser las dos, y les llaman macroceldas, porque acuérdense que cada salida tiene una macrocelda. Tienen 10, que son las 10 salidas de la GAL, y de ellas están ocupando solamente 8. Entonces, de las 22 pines que tiene disponible la GAL, ustedes nada más están utilizando 10, que equivale al 45% del integrado, ¿no? Eso es lo que tengo yo aquí. Y bueno, esta tablita no es tan importante, pero bueno, me da esta información que, bueno, pues se agradece, ¿no?
Esta tabla sí es la que es importante. Esta solamente es de salidas. Mira, dice información de la salida lógica de los términos producto utilizados. Acuérdense, vuelvo a repetir, la GAL tiene 10 salidas. Y esas 10 salidas lo que hacen es implementar funciones en forma de suma de términos producto. Entonces, y aquí les dice claramente cada pin que tiene una salida, cuál es el número máximo de términos producto que puede soportar. O sea, cuál es el número máximo de términos producto que puede implementar en una función. Entonces, por ejemplo, C quedamos que era la OR. C solamente está ocupando un término producto. Entonces, daría igual en cuál la pusiera, porque pues como nada más usa uno, cualquiera que yo la ponga funcionaría, nada más que aquí el compilador, bueno, pues decide ponerla en la C. Está bien. Luego, a veces D. El D es la AND. Igual, la AND solo está ocupando un término producto y se lo de 14 que tiene posibilidad de usar el PIN 17. Y así yo puedo ir viendo cada una de mis salidas que yo generé, cuántos minitérminos generó la función y dónde los está acomodando de las salidas de acuerdo precisamente a qué, al número de minitérminos que se generan. Ahora bien, las funciones que yo estoy haciendo pues son muy pequeñas, ¿no? Entonces, máximo 2 minitérminos, pues términos producto, perdón, pues cabe prácticamente en cualquiera de las salidas, ¿no? Pueden aquí acomodarlo donde sea porque caben en todas. De hecho, aquí ni siquiera usa las que tienen 16 porque, bueno, pues ya es mucho, ¿no? No la requiere. Entonces, esta tabla es muy importante, por ejemplo, si yo quiero hacer asignación de pines. Porque ya viendo la tabla, por ejemplo, si yo tuviera aquí si por ejemplo mi función H fuera de 10 pines, de 10 términos producto, aquí que en lugar de 2 fuera 10, entonces no podría yo ponerla en la pata 14, porque la 14 máximo soporta 8. Tendría que ponerla pues en cualquiera excepto en la 14 y en la 23, ¿no? Que son las que implementan menos términos producto. Pero de ahí en fuera, de la 15 a la 23, ustedes pueden acomodar, por ejemplo, la función H que saliera de 10 términos producto, ¿no? Entonces, para eso sirve esta tabla. Y vuelvo a repetir, es importante que la obtengan antes de asignar pines de salida para que así no vayan a poner una salida en un lugar donde no pueda ser implementada y luego pues estén ahí teniendo una serie de errores que no sepan cómo resolver y se vuelve eso una locura, ¿no? Entonces, esta es una tabla importante. Y básicamente eso es, ¿no? Ya de aquí, bueno, pues ya se acabó básicamente el archivo de reporte, ya, hasta ahí, no pasa nada, ¿no? Pero este archivo es importante que lo conozcan y que sepan leer la información que aquí me da para beneficio de sus implementaciones. Bueno, después de haber visto el RPT, después de haber visto el archivo JET, ¿qué sigue? La simulación. Quedamos que la simulación en este proceso de diseño es importantísima porque es la que me permite realmente cerciorarme de que lo que quiero que haga mi sistema, pues lo haga, ¿no? Y de que no vaya a ser otra cosa, porque acuérdense que una cosa es que compile y que otra cosa es que haga lo que yo quiero. Son dos cosas distintas. Entonces, ¿cómo hago la simulación? Para la simulación me voy aquí a la pestaña que dice Tools, la abro y van a encontrar hasta abajo algo que se llama Active HDL Sim, ¿no? El que está arriba que dice Active HDL FCM, las FCM son máquinas de estado finito, Finite State Machine, ¿no? Entonces, ustedes también pueden simular máquinas de estado finito o, en este caso, bueno, pues van a activar el simulador básico, ¿no? Las máquinas de estado finito son un concepto de ingeniería, un elemento de ingeniería que se puede implementar a través de software o se puede implementar a través de un sistema digital. Entonces, por eso es que está aquí, por eso es que están aquí esas máquinas de estado finito. Las máquinas de estado finito yo las puedo diseñar a través de algo que se llama autómata o diagrama de estados y bueno, todo un proceso y me lleva al circuito que resuelve esa máquina de estados. Entonces yo también puedo simular máquinas de estado o a tener un simulador básico, ¿no?
Entonces, este es el que vamos a ocupar. Esto de máquinas de estado y todo eso se ve en la parte final de diseño de sistemas digitales. Pues aquí no nos compete, pero bueno, que sepan que también está esta posibilidad. Entonces, abro el que dice Active HDMSIM, que es el bueno, ¿no? Es el que yo quiero. Y nuevamente se presenta ante mí una ventana muy parecida a todas las ventanas que ya habíamos visto de Windows, es un ambiente totalmente Windows, y esta que es la de compilación, la del circuito, la del programa el código que acabamos de generar. Pues la ventana es muy parecida a la de simulador, ¿no? Tiene aquí este cuadro, aquí es donde yo cargo los datos, cargo los puertos que tanto los que voy a darles un valor, un vector de prueba, como sus salidas, aquí los voy a ver graficados, y esta ventana, esta rectangular, pues es la ventana que me da toda la información referente a la simulación, ¿no? ¿Qué es lo primero que hago? Como les dije, con la compilación se creó un archivo que se llama VHD, y adentro del archivo VHD es donde están los archivos que necesito para hacer la simulación. Hay dos formas de abrir esa carpeta. La primera, pues como tal, es irme a File y decirle que abra aquí la carpeta VHD. ¿Por qué? Porque ahí, vuelvo a repetir, es donde se guardan los archivos de simulación. Pero este mismo icono, si se dan cuenta, lo tiene acá afuera. Entonces, bueno, si ustedes lo apachurran, lo que va a hacer es direccionarlos. En esencia, debería direccionarlos a la carpeta VHD del proyecto que están trabajando en esta ventana. Pero no siempre es así, como aquí ahorita está pasando. ¿Por qué no es así? Porque a veces, como yo, que genero un programa, no medio lo cierro y luego ahí le pongo otro proyecto y luego le voy metiendo cosas y luego lo guardo aquí, luego lo guardo allá, se queda como enrutado, ¿no? Esta opción con los últimos trabajos que hicimos, cuando paso de uno a otro y bueno, en fin. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues buscar la carpeta VHD, ¿no? Si ustedes se acuerdan, está dentro de esto, está dentro de pruebas, está dentro de práctica 1 y aquí tengo la carpeta VHD de mi práctica, ¿no? De mi proyecto que estoy ahorita trabajando. Debería de manera directa haberles abierto esto. Pero vuelvo a repetir, se queda con un buffer de las operaciones que yo estuve haciendo antes y vuelvo a repetir, vean que tengo aquí un relajo de cosas que ¿cómo se llama? De archivos que abro y que cierro y carpetas y bueno, se queda enrutada en algún momento con otra carpeta VHD, ¿no? Pero bueno, si pasa eso, pues la buscan, ¿no? Y es la carpeta VHD que está, vuelvo a repetir, adentro de la carpeta VHD que se genera con la compilación. Y lo escogemos, ¿no? En el caso es no es cierto, es esta, la carpeta VHD. Acuérdense, siempre la carpeta VHD y adentro escojo el archivo que tenga y lo abro. Si todo está bien, si abrí el correcto, entonces aquí aparece un montón de anuncios, de información, pero todo con letras negras. Si yo abro un archivo que no es el correcto, que no es el de simulación, les va a empezar a poner aquí mensajes con letras rojas. Y eso quiere decir que pues no eligieron el que es y que tienen que ver ahí cómo lo hacen para elegir el que sí es, ¿no? Y esa es la manera en que se los indica. Pero si está bien seleccionado, bueno, pues ya lo tenemos aquí. ¿Qué sigue? Bueno, yo lo que voy a hacer es seleccionar los puertos de entrada y de salida que declaré en mi programa. La simulación básicamente consiste en asignar vectores o valores de entrada a mis parámetros de entrada. Estos se procesan a través básicamente de un método numérico que resuelve para el programa en particular que estamos trabajando. Y acuérdense que ese método numérico lo que hace es empezar a ejecutarse, o sea, realiza n número de interacciones, que generalmente esas interacciones están en función del tiempo, y cuando ya no cambia el valor, es decir, por ejemplo, calcula con los primeros, sale un valor, ese valor lo realimenta en las entradas, se vuelve a calcular, y si sale otro valor, vuelve a calcular, y se mantiene así el ciclo de ecuaciones hasta que el valor de salida entre una y otra iteración ya no cambia. Entonces, en ese instante podemos decir que la simulación está concluida, ¿no? Y vuelvo a repetir, la simulación no es más que darle una serie de valores a una
a una ecuación, a un método numérico representado en una ecuación, y la voy a calcular n cantidad de veces hasta que la salida ya no varíe, ¿no? Con cada nuevo cálculo. Entonces, lo primero que voy a hacer